Deuteronomio, capítulo 10, versículo 8. Dice la Biblia: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová y para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Este versículo nos habla de la elección que Dios hizo de una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví, de donde provenía Aarón, y esto da inicio a lo que se conoce como el sacerdocio arónico o el sacerdocio del Antiguo Testamento. Y traigo a colación este versículo porque venimos hablando acerca de la responsabilidad que tenemos los padres de ejercer el sacerdocio para con nuestros hijos al interior de nuestra familia. El hombre es llamado por Dios a ser cabeza de su esposa, lo que implica cabeza de su familia, y eso demanda un liderazgo a todo nivel. Liderazgo que provea bienestar a los integrantes de la casa, progreso y desarrollo en todos los sentidos, pero por supuesto en el área espiritual hablamos del sacerdocio. Y en relación a esto, quisiera hacer algunos comentarios preliminares. Quiero comenzar diciendo que en estos últimos tiempos, espiritualmente se viene desatando un ataque diabólico en contra de todo lo que representa autoridad. El diablo ha orquestado un plan donde incluso algunos cristianos han quedado atrapados y donde ya no ven la importancia de la autoridad que ha sido establecida por Dios. Hay hoy un desacato a la autoridad del gobierno, a la autoridad de los policías, a la autoridad eclesiástica y por supuesto a la autoridad del hombre, a la autoridad del Padre. Es increíble, pero nos estamos devolviendo a vivir los tiempos de los jueces, un tiempo de anarquía. Como lo dice la Biblia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y mucho cuidado, porque Dios es un Dios de orden. Diga conmigo: Dios es un Dios de orden. Y en su orden, en su diseño, Él estableció la autoridad. Hablando específicamente de la autoridad del hombre en la casa. Claro, no con esto estamos diciendo que debe haber machismo o que debe haber dictadura, no. O no le estamos quitando importancia ni valor al rol de la mujer, que también es muy importante. Pero cuidado, porque sutilmente el enemigo va argumentando a cosas que nos llevan en un momento dado a desdibujar el orden diseñado de Dios para las familias, y en ese sentido la autoridad de la casa es el hombre. No con esto, insisto, quiero promover el machismo, porque la Biblia dice que el hombre es cabeza de su esposa, así como Cristo, y le da el modelo. ¿Cuál es el modelo del hombre para ejercer su liderazgo en la familia? Jesucristo. Y Jesucristo nunca fue un tirano. Jesucristo nunca fue violento, agresivo, ni golpeaba a sus discípulos. Ejerció esa autoridad en amor, en servicio, en humildad. Ahora, digo esto porque tal vez algunos se han preguntado: ¿hay algún versículo como tal que diga que el hombre es sacerdote de su familia? Y no. Dice la Biblia que el hombre es cabeza. Y por eso he dicho que al ser cabeza implica liderazgo. Y dentro de ese liderazgo, por supuesto, que está incluida el área espiritual. Y uno de los pasajes tremendos que me ilustran que Dios hace responsable al hombre por el bienestar de su casa, aunque papá y mamá deben trabajar mancomunadamente para adelantar el proyecto de Dios en su familia, Dios llamará al responsable principal, al hombre. Y en Génesis
Aunque fue la mujer la que comió del árbol, del fruto prohibido, y luego lo convidó al hombre y él consintió en también comer. Pregunto, ¿a quién llamó Dios en el Edén a cuentas? A Adán. Ahora, esto muestra el amor de un Dios paternal hacia la mujer, que a través de la autoridad del hombre le ha dado cobertura, cobijo, protección. Pero hombres, la paternidad y el sacerdocio debe ser despertado en nosotros, porque seremos llamados a cuentas por el bienestar espiritual de nuestros hijos. Ahora, algunas personas pueden preguntarse, ¿y qué hago yo que soy madre soltera? Pues en ese caso donde en el hogar no hay una figura varonil, por supuesto que esta responsabilidad viene sobre la mujer, porque recuerde, la Biblia dice que ella es ayuda idónea, no ayuda de onda, no, ayuda idónea. O sea, ella es vital para el desarrollo del ejercicio del sacerdocio en la casa. No se está anulando el rol de la mujer, sencillamente se está llamando al hombre a que entienda su responsabilidad como sacerdote. Ahora, ¿por qué la mujer puede ejercer ese sacerdocio a pesar de no tener un hombre a su lado? Bueno, porque al final de cuentas, ese sacerdocio ya lo ha recibido de su esposo, el Señor Jesucristo. Que es lo mismo que ocurre cuando me preguntan, ¿y qué hago con mis hijos que no tengo un papá para que ellos sean educados por él? Usted tiene a Dios como padre. Y en la medida que usted los acerca a sus hijos a Dios como padre, ellos reciben del mismo Dios esa paternidad que por circunstancias y por el mundo al revés, lamentablemente no han podido recibir de su propio papá. Por ejemplo, Moisés y Séfora. ¿Quién tenía la responsabilidad de circuncidar al niño a los 8 días de nacido, según la ley hebrea? El hombre. Pero Moisés como que se le olvidó venir a este seminario de paternidad y no tuvo en cuenta eso y estaba muy dedicado al ministerio. Y de repente la Biblia dice que vino juicio sobre Eleazar, el hijo de él, ya grande. Y fue Séfora quien tuvo que tomar un pedernal y circuncidar, es decir, ella hizo lo que el esposo no hizo. Entonces, en ese caso, la mujer, y digo esto porque algunas pueden pensar, bueno, pues más bien que eso lo escuche mi esposo. No, porque usted es ayuda idónea para que juntamente podamos cumplir ese rol de sacerdocio al interior de nuestra casa. Eso es importante decirlo de forma preliminar. En la Biblia yo encuentro 3 tipos de sacerdocio. El primero, el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de los levitas, el sacerdocio del Antiguo Testamento. Ellos serán los encargados de oficiar los ritos ceremoniales, de oficiar en el tabernáculo, posteriormente en el templo. Pero recuerde, esos ritos a través de Jesús quedaron abolidos porque ese sacerdocio del Antiguo Testamento era figura y sombra de lo que vendría más adelante. Muchas de las cosas del Antiguo Testamento contienen la verdad o el principio de asuntos que en el Nuevo Testamento van a quedar totalmente clarificados. Hoy no necesitamos traer corderos a la iglesia, no necesitamos sacrificar animales para tener paz para con Dios. Era un asunto del Antiguo Testamento, pero nos sirve para entender por qué Jesús dijo: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El segundo tipo de sacerdocio es el sacerdocio de Cristo. Por eso la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. ¿A quién está haciendo referencia esta porción? A Cristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso usted no necesita un intermediario, porque Jesucristo es nuestro mediador. Él es el camino, la verdad y la vida. Nos podemos acercar confiadamente a Él.
en medio de cualquier circunstancia por la cual necesitemos oportuno socorro. Y el tercer sacerdocio es el sacerdocio de todos los creyentes. Díganle a la persona que está al lado: tú eres sacerdote. Lo dice la Biblia, Primera de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Somos sacerdotes del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No solamente lo dice esa porción, sino Apocalipsis 1:6 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué significa? Que todos nosotros, bien sea que seamos hombre, mujer, padre o no estemos casados, tenemos un rol sacerdotal. El rol de interceder, el rol de orar los unos por los otros, el rol de predicar la palabra, y tenemos el ministerio de la reconciliación, que era lo que hacían los sacerdotes en la antigüedad. Y es precisamente en el sacerdocio número 3, en el sacerdocio de todos los creyentes, donde Dios ha establecido que es el hombre el responsable en su familia de edificar el área espiritual de los integrantes de su casa. Y con el versículo que inicié, que lo vuelvo a citar, Deuteronomio 18, quisiera hablar de algunas responsabilidades que el hombre tiene como sacerdote de su casa. Vuelvo al versículo: en aquel tiempo, Deuteronomio 18, separó Jehová la tribu de Leví para que ellos llevaran el arca del pacto de Jehová, para que estuvieran delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Voy a hablar de 4 responsabilidades que yo encuentro basados en este versículo que el hombre debe establecer como sacerdote de su casa. Número 1, el hombre es responsable de cuidar la presencia de Dios. El arca del pacto, el cofre sagrado, representaban en el Antiguo Testamento la presencia manifiesta de Dios. Y la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, fue seleccionada para que ellos custodiaran el arca del pacto, para que la protegieran y que ningún intento de los enemigos de Israel prosperara en su ataque por capturarla. Hubo un momento donde fue capturada por los filisteos, y eso de alguna manera muestra la falta, la irresponsabilidad, el descuido de los sacerdotes de aquel tiempo. Pero como padres, nosotros tenemos la responsabilidad de que todo lo que pase en nuestra casa sea para que la presencia de Dios permanezca en nuestro hogar. Así como el sacerdote, su responsabilidad principal era cuidar la presencia, el arca del pacto en la antigüedad. Esto tiene que ver primeramente con mi vida devocional. Es impactante para un niño, no sé si usted tiene ese registro, de ver a su papá postrado adorando al Señor. Y lo tremendo es que años más después, cuando ese es su estilo de vida, usted va a quedar impactado también cuando de repente abre la recámara de su hijo ya adolescente, ya joven, y lo ve también postrado. Y usted se dará cuenta que eso que usted sembró con su ejemplo, ahora lo ve cosechado en la vida devocional de sus hijos, sacerdotes de su casa. Ahora, muchos de estos principios que estoy dando, y tal vez hablando un poco con el staff del Corazoncito, me di a la tarea de mostrar estos principios, porque cuando sus hijos son pequeños, recuerde que hablé de la etapa de los 12 años hacia atrás, ese es el momento de estampar estos principios. Es el momento de ejercer su sacerdocio con mayor intención. Ahora, ¿qué va a pasar? Que después de los 20, Dios ya va a ser responsable a cada uno de sus hijos por las decisiones que ellos toman.
Y usted, claro, seguirá siendo el sacerdote, usted seguirá orando, seguirá exhortándolos, pero de una forma diferente, haciéndoles entender que Dios ya los llamará directamente a cuentas. Por eso es que yo le pregunto a algunos papás: oye, ¿y tus hijos? No, ¿qué es qué? Y ahí estoy evaluando el sacerdocio de su casa. Ya cuando son grandes, ya no voy a los papás. ¿A quién vengo? ¿A ellos? Oye, te extrañé. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque debemos entender que lo que usted siembra en la etapa temprana, usted lo va a ver manifestado. Por eso la Biblia dice que corrige a tu hijo y después, cuando sea adulto, no tendrás que refrenarlo. Así que, papás, yo los animo a que ustedes sean intencionales con sus hijos chiquitos, con sus hijos mientras van creciendo. Hagan de esto la prioridad, y yo les aseguro por experiencia propia que después usted va a poder descansar. Pero tiene que darse la tarea de trabajar en esos primeros momentos, en esos primeros años, cuando sus hijos son cemento fresco. Dice la Biblia en el Salmo 22:3: tú habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Dónde se manifiesta la presencia de Dios? En medio de las alabanzas. Y acá tengo que preguntar: ¿es su casa un lugar donde permanentemente se escucha alabanza y adoración? Porque esa es responsabilidad del sacerdote. Nuestro estilo de vida debe ser alabanza y adoración. Dígale a la persona que está al lado: ese debe ser tu estilo de vida. Claro, porque si algo se escucha en mi casa que no glorifica al Señor, tiene que ser desechado. Ahora, el domingo pasado le llevé parranda vallenata a mi esposa. 1 hora, y a los 40 minutos yo estaba aburrido. Pero 1 hora. O sea, no voy a irme para el otro lugar, no voy a satanizar toda la música secular. A mi esposa le gusta su parranda vallenata. 1 vez cada década se la llevo. Allá estuve. Pero ojo, esos son excepciones. Porque nuestro estilo de vida, ¿qué debe ser? Alabanza y adoración. Porque es que llego a la casa y huepajé, y luego me subo al carro y el CD, huepajé. Le dije: no, ya pasó el cumpleaños. Entonces, un sacerdote en la casa debe aprobar lo que se ve en la televisión. Usted debe exhortar si las palabras que se usan en su casa no glorifican al Señor. Porque recuerde, la primera responsabilidad, ¿cuál es? Cuidar la presencia de Dios. ¿Vive la presencia de Dios en su casa? Porque cuando la presencia de Dios no está en un lugar, se nota. Hay lugares a donde uno va y uno dice: wow, la presencia de Dios está aquí. Se percibe. Pero hay lugares donde definitivamente no. Y digo que la presencia de Dios se nota porque la presencia de Dios trae bendiciones que se reflejan aún exteriormente. En Génesis 39, versículos del 2 al 5, dice la Biblia que la presencia del Señor estaba con José y que él fue próspero. Y cuando su amo vio que la presencia de Dios estaba con él, entonces lo colocó como el mayordomo de toda su casa. Y desde que José llegó a ese nuevo cargo, todo lo que él hacía era prosperado. Y la Biblia muestra por qué. Porque la bendición del Señor estaba sobre lo que tenía. Así que cuando la presencia de Dios se cuida en un lugar, esa presencia trae consigo ¿qué? Bendición. Dígale a la persona que está al lado: se te nota. Ahora, ¿qué se nota? ¿La alabanza y la adoración o el vallenato? Ahora, estoy jugando, yo estoy jugando un poquito.
Pero definitivamente creo que sí, que nuestra casa debe estar empapada y ser un lugar donde se alaba, se glorifica y donde todo lo que se hace allí tiene como propósito que la presencia de Dios le guste estar allí, quiera estar allí. En 2 de Samuel 6, los que están tomando nota, porque no voy a leer todo el versículo, versículos del 6 al 12, se nos habla de que Usa había muerto porque fue ligero, fue irreverente, fue muy familiar con la presencia de Dios. El arca del pacto estuvo a punto de caerse. Usa extendió la mano y debido a eso vino juicio. Y eso es tremendo porque es cierto, la presencia de Dios trae bendición a los que le honran, pero a los que le deshonran puede traer tragedia. Entonces, cuando se enteró el pueblo de eso, dijo: es delicado tener la presencia de Dios en su casa. Pero hubo un hombre que dijo: yo la quiero tener. Ofreció su casa para tener la presencia de Dios. Ese hombre es Obed-edom, quien la tuvo en su casa 3 meses. Y dice que durante los 3 meses que la presencia de Dios, el arca del pacto, estuvo en su casa, fue prosperado de una manera impresionante. Así que no se me duerma, sino más bien considere las decisiones que usted tiene que tomar para que la presencia de Dios permanezca con usted y usted sea prosperado. Ahora, tremendo ese David. Ese David era súper conveniente, porque cuando murió Usa, dijo: no, llévenle la presencia de Dios a Obed-edom. Pero cuando vio tremenda prosperidad, dijo: venga, tráiganla para mi casa. Era el rey, podía hacer lo que quería. Pero en ese sentido, y como lo dice un coro, tenemos que preparar un lugar para la presencia del Señor. Te preparamos un lugar en nuestro corazón, pero en nuestra casa. Yo recuerdo que fui a donde mi suegra, llevo como 1 año diciéndole, porque ella tiene unas lámparas que a mí me caen gordas. Unas lámparas de unas mujeres ahí, desnudas, ¿no es cierto? El perfil, como el arquitecto que las hizo ahí. Entonces me lo regalaron. Escultura de Miguel Ángel, bueno, no sé si de Miguel Ángel o de cuál ángel, pero bueno. Atención, el punto es este. Yo le dije: doña Betulia, tiene que botar esa cosa, eso no glorifica al Señor. No, en mi rol sacerdotal. Y no hay nada que las botaba, y se cambió de apartamento hace poquito. ¿Y qué encontré yo en la sala de la casa? Las lámparas. Pero yo dije: doña Betulia, no ha botado eso. Y me dice: mírenlas bien. Mi esposa les puso vestido de baño. Así que bien, doña Betulia, bien, vamos bien. Ahorita voy en la tarde, ya tienen saquito y pantalón. Responsabilidad número 1, por favor, cuidemos la presencia de Dios en nuestras casas. Hablemos con nuestros hijos. Entre más chiquitos ellos van a recibir más. Mira, aquí se escucha alabanza y adoración. Todo lo que hacemos en esta casa tiene como propósito honrar al Señor. Y si ellos crecen con esto, ya de grande usted no tiene que estar detrás de ello. Muy bien, número 2, otro aspecto que me muestra la responsabilidad del sacerdote es el promover el servicio a Dios. Esa sería la segunda responsabilidad, promover el servicio a Dios. Dice en ese Deuteronomio 18 que la tribu de Leví fue escogida para servir al Señor. Y claro, ¿cómo vamos a promover el servicio en nuestra familia? Con nuestro propio ejemplo. Un sacerdote se espera que sirva a Dios con todo su corazón. ¿Tuvo usted un sacerdote así en su casa? Porque esa es la razón por la cual usted ama servir en la casa del Señor.
Y si no lo tuvo, pues usted puede dejar un legado. Usted puede iniciar un legado para que sus hijos y sus generaciones futuras sean personas que sirvan al Señor. Hace 8 días hablamos de esto, de la consigna que hizo Josué delante del pueblo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces no te conformes solo con conocer de Dios, sino ve un paso más adelante. Su voluntad es que le sirva. Segunda de Crónicas 29, en el versículo 4, dice: hizo venir a los sacerdotes. ¿Para quién era este mensaje? Para los sacerdotes. Y en el versículo 11 o versículo 10, ahora pues he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le ofrezcas incienso, le adores. Así que dígale a la persona que está al lado: no os engañéis. Esta porción está dirigida ¿a quiénes? A los sacerdotes. Personas que no habría que decirles cuál es su oficio, cuál es su tarea. Pero había venido un juicio por el desacato de los sacerdotes en ese sentido, que no estaban sirviendo al Señor, y por eso Dios tuvo que exhortarlos y decirle: no os engañéis, porque ustedes han sido escogidos para servir al Señor. Que su hijo vea que sus papás sirven al Señor es la mejor herencia y el mejor legado que usted puede dejar como depósito en su corazón. El servir a Dios, eso implica instruir a sus hijos con la palabra. Eso implica interceder por las necesidades de los miembros de la casa. Eso implica adorar, no solamente en la iglesia, sino también en la casa. Uno de los sacerdotes que hizo una buena tarea en ese sentido fue el sacerdote Esdras. Y lo que ocurre en el tiempo de Nehemías, capítulo 8, que ya lo vamos a leer, es que el pueblo estuvo en cautiverio durante mucho tiempo. Y como estaba en cautiverio, una de las cosas, uno de los hábitos que perdieron fue leer la Biblia. Y mucho cuidado, porque eso se está perdiendo hoy en día en los hijos de Dios. Es más, yo le dije hace tiempo a una persona: oye, lleva 6 domingos sin venir a la iglesia. Y con este 7. Lo que yo estoy pensando es que ya después de 2 se acostumbran. Y cualquier cosa se vuelve una excusa para no venir a la casa del Señor. Pues eso estaba pasando en ese tiempo. La gente se había olvidado de la ley. Y quizás hay familias hoy que tengan que revisar adentro y decir: sí, se nos olvidó leer la Biblia. Se nos olvidó tener nuestro altar familiar, reunirnos y compartir de la palabra de Dios. Reunirnos y orar los unos por los otros. Como que solamente estamos dejando el tiempo del domingo, cuando se viene, para ese tipo de actos que honran al Señor, pero ¿qué de nuestras casas? Por eso Esdras es un sacerdote que me llama la atención y que quiero resaltar cómo su labor de sacerdote provocó en el pueblo amor por la palabra. Mire, imagínese, no sé si por algún instante usted ha considerado tal vez lo de la pandemia, si no hubiéramos tenido medios, hubiera sido así de terrible, no podernos congregar, no poder escuchar la palabra predicada, no poder reunirnos para alabar juntos al Señor. Eso le pasó a ellos. Y por eso Esdras se dio a la tarea de volver a instruir al pueblo. Y mire, cuando la gente volvió a escuchar la Biblia, ¿sabe qué hizo? Lloraba por el privilegio de volver a escuchar la palabra de Dios. Algo similar como cuando nos pudimos volver a reunir después de la pandemia. Pudimos volvernos, así sea así, con distanciamiento social, a abrazarnos, pero podemos volver a ser familia y pudimos volver a congregarnos. Nehemías 8, voy a leer unos versículos. Versículo 1: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza y dijeron a Esdras,
que trajese el libro de la ley de Moisés. Versículo 3, Esdras, el sacerdote Esdras, dice en el 2, versículo 3, leyó en el libro delante de la plaza, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. ¿Y cómo estaba el pueblo? Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Dice allí, versículo 9, Nehemías el gobernador, el sacerdote Esdras, escribe, los levitas hacían entender al pueblo lo que Dios decía. Y les decían, no se entristezcan ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba escuchando las palabras de la ley. Versículo 18, leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta. ¿Por qué? Porque la palabra había regresado. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, amados papitos, no le dejen la responsabilidad solamente a la iglesia infantil de instruir a sus hijos en la palabra. Semana tras semana, el corazoncito está enviando talleres para que ustedes refuercen lo aprendido en la clase. Que esto es una oportunidad para que usted se ayude de ese material para ejercer su sacerdocio. Número 3, otra responsabilidad que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento y traída a nuestro rol como padres hoy, es la responsabilidad de declarar la bendición de Dios. Dice que Dios escogió a los levitas para que estuvieran en la presencia de Él, para servir a Dios y para bendecir al pueblo. De hecho, Números 6, 23 al 27 es conocida como la bendición ¿qué? Sacerdotal. Dice esta porción: habla a Aarón y a sus hijos, a los sacerdotes, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y entonces yo los bendeciré. ¿Cuántos pueden decir amén a esa bendición? Imagínese recibir usted esa bendición permanentemente de parte de su papá. Hijo, te bendigo hoy en el nombre de Jesús. Y no solamente una bendición así general, sino cada vez de mayor contenido profético, de mayor contenido bíblico. Por eso usted tiene que estudiar la Biblia. Por eso usted tiene que darse la tarea de encontrar tesoros guardados en las Escrituras para que después usted los pueda decretar sobre sus hijos. Eso es lo que hacían en la antigüedad. De hecho, el problema que se presenta entre los dos hermanos, Isaac y Esaú, fue a consecuencia de una bendición. Para ellos era importante la bendición de su papá. Hoy en día algunos salen y ni se despiden de la casa. En cambio, para ellos era importante la bendición de su papá. En Génesis 49:1 llamó Jacob a sus hijos y les dijo: juntaos y les declararé lo que habrá de acontecer en los días venideros. Él estaba a punto de morir, pero antes de morir, ¿qué quiso poner sobre sus hijos? Su bendición, pero no cualquier bendición, una bendición profética. ¿A qué estoy haciendo referencia yo con eso? A una declaración de la bondad de Dios para los días venideros sobre la vida de sus hijos. Usted puede estudiar, y se lo dejo de tarea, todo el capítulo 49. Jacob llamó a cada uno de sus hijos: a Neftalí, Zabulón, José,
y profetizó. Recuerdo, a José le dijo: rama fructífera serás. Tremenda palabra profética. Yo tengo, mi papá en los últimos años aquí en la tierra volvió su corazón al Señor, y fueron los años quizás de mayor intimidad, de mayor comunión entre él y yo. Y tengo escritos, porque aunque él no profetizaba, no se reunía para profetizar, él escribía. Y no solamente a mí, a varias personas de repente le decía: mira, y cuando uno lo lee, tremenda palabra profética, y lo tengo guardado, esperando la composición, el disco del Corazón del Padre. ¿Cuántos quieren una producción musical del Corazón del Padre? Entonces, esperando eso, que esas letras puedan ser tomadas por el Señor y pueda Él dar la música para que con esos coros, para que con esas bendiciones podamos adorar al Señor. Un sacerdote siempre busca con la bendición profética direccionar a sus hijos para que descubran su voluntad. Hablaba acerca de 3 días importantes en la vida de una persona, o 3 fechas importantes. Número 1, la fecha donde usted nació, ¿cierto? Número 2, la fecha en la que usted nace de nuevo. Yo más o menos lo tengo por allá referenciado en el 1993, en una de mis agendas donde tomé el apunte de los primeros mensajes. Y la tercera fecha, el día que usted descubre el propósito de Dios para su vida, el día del llamado de Dios para su vida, el día que usted entiende cuál es la razón por la cual Dios lo dejó usted aquí en la tierra. Y espero que usted tenga esas fechas, y si no, dése la tarea de que a través de las bendiciones que han sido declaradas por sus padres, si es el caso, o por personas de autoridad, usted pueda descubrir el propósito de Dios para su vida. Jueces capítulo 13, versículo 12. Encontramos a Manoa, el papá de Sansón, y el bebé todavía estaba en el vientre de la esposa, no había ni nacido, pero me gusta mucho la oración que Manoa hace al Señor. Dice que Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? Y qué hermoso, ¿qué debemos hacer con él? O sea, no es educar como me parezca, no es que como me educaron lo voy a hacer. No, tenemos que filtrar la educación que hemos recibido por la palabra de Dios. Manoa entendió esto y le dijo: Señor, gracias por el niño, pero ¿cuál es la manera en la que el niño debe vivir y qué debemos hacer con él? Por eso alguien dice, no sé si eso se lo escuché, fue a Oscar Vera en una enseñanza, que cuando tu hijo diga papá tiembla. ¿Por qué? Por la responsabilidad que esto conlleva. Porque tú te vuelves un referente y él va a terminar finalmente siguiendo tus pisadas, y de acuerdo al lugar a donde tú vayas, él será dirigido. Entonces, mucho cuidado. Vamos a buscar al Señor y le vamos a decir al Señor que nos muestre qué es lo que Él tiene para nuestros hijos. Por supuesto, cuando los hijos van creciendo, ya ellos mismos deben descubrir en su relación con Dios lo que Dios quiere. Pero mi tarea como sacerdote del hogar permanentemente es estar declarando proféticamente la voluntad de Dios sobre ellos. Porque la voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, perfecta y agradable. O sea, que no dé una bendición a la ligera, busque al Señor. Y esto me llevó a pensar en estos días en Balaam. Balaam fue un hombre que inicialmente servía como profeta y recibió una visita con el propósito de que él fuera a maldecir al pueblo. ¿Recuerdan esa porción en el libro de Números? Pero ¿cuál era la voluntad perfecta de Dios? Que no fuera. De hecho, Dios le mostró que no debía ir. Sin embargo,
Balaam fue. Ahora, y Dios no permitió que él maldijera al pueblo de Israel, sino que cambió la maldición en bendición. Así que esto es un ejemplo tremendo, porque aquí habla de que aunque la voluntad de Dios es perfecta, en algunas ocasiones, algunos operamos en la voluntad permisiva. Y esto lo digo porque hay personas que vienen a pedir la bendición de uno, ejemplo, como pastor, pero ya lo tienen decidido en su corazón. Pastor, bendígame, que es que ya nos casamos. Pues, o sea, el Señor lo bendiga. Sí, y claro, yo siempre voy a bendecir, o la palabra de Dios nos anima siempre a bendecir, pero ya lo tiene decidido en su corazón. Y eso pasa en alguna relación con nuestros hijos. Papá, bendíceme, voy a seguir con tal muchacha. ¿No? Pero ya te dije que no. Pero usted como sacerdote, ¿qué hace? ¿De qué se acordó Ricardo? Usted como sacerdote, ¿qué hace? Intercede. Yo he tenido testimonios de que, bueno, mi hijo, Dios lo bendiga, pero se ponen a doblar rodilla y en la noche llega desencantado esa niña. No, papá, tenía mal aliento. Yo, aleluya. Entonces, debemos estar conectados con lo que el Señor está declarando para que de esa misma forma también nosotros lo declaremos sobre nuestros hijos. Número 4, y con este ya voy cerrando. Otra responsabilidad es vivir en la santidad de Dios. Porque dice esta porción de Deuteronomio que el sacerdote debía estar delante de Dios. Y la Biblia me dice, sin santidad nadie puede ver al Señor. Se demanda de un sacerdote que sea santo. Ahora, mucho cuidado, y esto lo explico una y otra vez. Santidad no es perfección. Santidad es estar apartado para Dios. Por ejemplo, mi esposa tiene un esposo santo. No, usted no, señora, porque mi esposa es ella. Entonces, el punto al que voy es que no soy perfecto, pero me he apartado para ella. Me he separado para ella. Claro, no vamos a demandar perfección de los sacerdotes porque seguimos siendo humanos, pero sí estamos separados para el Señor. Estamos apartados para Él. No nos contaminamos con este mundo. Hemos trazado una línea muy demarcable que marca el mundo y el reino de Dios. No como Raimundo, ¿no? Con un pie en el reino y con otro en el mundo. No. El sacerdote tiene santidad. De hecho, en Éxodo 28:36, cuando se habla de la vestidura del sacerdote, una de las instrucciones de Dios es que ellos debían portar una lámina de oro fino, no de cualquier material. Y en esa lámina se debía grabar lo siguiente: santidad a Jehová. ¿Quién portaba eso? Un sacerdote. Y si Dios nos ha llamado a ejercer el sacerdocio, debemos vivir vidas apartadas para el Señor. Eso implica tener una actitud radical en contra del pecado. Un papá debe estar atento de cómo andan sus hijos. Y hablo ahora con los papás de adolescentes, porque ahora que es que a los adolescentes no se les puede mirar el celular, o que no se les puede entrar al cuarto, o que no se les puede mirar con quién es que están hablando. No, señora. Y los adolescentes esos sí arman de argumentos y dicen: papá, no te metas en mi vida. Y usted le va a decir: no, papito, no, mamita, yo no me estoy metiendo en su vida. Su merced se metió en la mía. Hace 15 años yo vivía con su mamá felices, dichosos. Nos alcanzaba la plata. Llegábamos tarde en la casa y no había problema. Su merced se metió en mi vida
Y como su merced se metió en mi vida, ahora yo soy responsable delante de Dios de indagar cómo es que usted anda. O si no, pregúntenle a Jorgito si así no era la escuela anterior, ¿cierto, Jorgito? Que usted él nos ha contado. Yo tengo una de mis héroes de la fe, doña Leonor, tremenda, de cómo cómo examinaba el andar de sus hijos. Porque eso es responsabilidad de un sacerdote. Ezequiel 44, versículo 21. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando entre en el atrio interior. Y versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿De quién era esa responsabilidad? Del sacerdote. Les enseñarán a discernir entre lo limpio y no lo limpio. Así que el rol sacerdotal exige que usted esté corrigiendo permanentemente a sus hijos. No utilice esa palabra. Esa palabra usted la puede cambiar por otra. No, esa palabra se escucha mal. Esa expresión suena mal. Corrija. Porque el salmista dijo: permite que los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean gratos delante de ti. Corríjalos. Job, capítulo 1, versículos 4 al 5, solo para que lo tengan allí como referencia. Era un hombre que sabía que sus hijos se reunían y al día siguiente los llamaba y los santificaba. ¿Qué significa eso? Les pedía cuentas. Bueno, ¿qué hubo? Yo recuerdo una vez Angelito fue, hace poquito, me fue a ayudar a hacer un montaje en la casa y estaban reunidos con algunos jóvenes y habían comido, habían hecho hasta karaoke hasta que yo llegué. Y él estaba haciendo el montaje y subió. Y cuando se fue a despedir, ¿yo qué hice? ¿Qué hace un papá cuando los hijos se le acercan a saludarlo? Lo huele. Chao, Angelito. ¿Y usted por qué huele alcohol? Y Angelito, no, es que abajo había el alcohol para uno frotarse las manos. Le dije: sí, Angelito, eso es cierto. Nosotros como sacerdotes debemos examinar el andar de nuestros hijos, tanto hijos físicos de sangre como hijos espirituales. Y yo los estorbo a ustedes. Yo lo encuentro a usted en plena adoración mirando un celular. Yo me voy hasta allá, le digo: respete al Señor, porque en esta casa se reverencia al Señor. Este tiempo es exclusivo para el Señor. Y usted debe valorar las veces que su papá lo estorbó, que su papá le exhortó, que su papá corrigió su caminar, porque lo hizo por amor y porque es responsable de presentarse al Señor por la salud espiritual de su casa y de su familia. Nos ponemos en pie. Ahora, pues si su hijo le dice que se echó jabón en la mano, pues usted tiene que olerlo por otra parte, ¿no? A ver si es cierto. Estás molestando, todo esto es molestando. Nos ponemos en pie. Señor, te damos gracias por el llamado tuyo a nosotros como padres para ser sacerdotes de nuestra casa. Entendemos, Señor, la responsabilidad, lo que implica, pero no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Yo quiero que usted, hombre, le pida al Espíritu Santo: ayúdame. Ayúdame para poder poner por obra estos principios que en esta mañana pudimos compartir. Ayúdame a ser alguien que custodie la presencia de Dios en mi casa. Que mantener tu presencia en mi casa se vuelva la obsesión de mi vida, Señor. Que mis hijos se levanten en el temor de Dios, sabiendo que hay cosas que, aunque para este mundo son normales o son comunes, para ti no lo son.
y por lo tanto escogemos por ti. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas trayendo una revelación del sacerdocio de cada uno de nosotros al interior de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a que yo pueda servirte, Dios, con todo mi corazón en la casa del Señor, y que yo lo haga por amor, no por una motivación diferente, que yo lo haga como una manera de demostrar a ti mi gratitud y mi agradecimiento por todo lo que tú eres y por todo lo que me has dado. Ayúdame, Señor, a que ninguna excusa, ningún argumento se cruce allí para impedir que yo te sirva, Señor. Ayúdame a brindarme a ti, a entregarme a ti, a someterme a ti, en el nombre de Jesús. Ayúdame a tener una actitud, Señor, radical en contra del pecado, y a custodiar permanentemente lo que entra a casa y lo que sale de casa. Señor, comienza conmigo mismo como sacerdote. Ayúdame a revisarme, a examinarme delante de ti, Señor, y a corregir las cosas que tienen que ser corregidas. Y en el nombre de Cristo Jesús también ayúdame a ser una fuente de bendición permanente para los miembros de mi casa, para tomar a mis hijos, a mis hijas y a bendecirlos en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a tomarlos y a que ellos no vayan a la cama a dormir sin que antes vengan a pedir la bendición. Que no salgan al colegio sin que antes vengan a papá y a mamá: tu bendición, papá, tu bendición, mamá. Y que en ese momento yo pueda declarar una bendición profética en el nombre de Jesús. Hoy te pido, Señor, que personas en esta mañana que no contamos con ese sacerdocio espiritual en nuestras casas, podamos ver a Jesucristo como nuestro sacerdote, y que podamos venir a Él y decir: Señor, bendíceme. Quiero escuchar de tu boca las palabras de gracia y de bendición que me alinean mi camino con lo que tú estás declarando en los lugares celestiales. Gracias por esta mañana, y pido al Señor que nos ayude a poner por obra estos principios. Señor, oramos por la generación de niños que se están levantando en el nombre de Jesús. Pedimos, Dios, que los papás puedan entender su rol, la importancia, Señor, de apartar y separar sus vidas para cumplir con esta responsabilidad, para que luego más adelante puedan ver a adolescentes y a jóvenes que aman la casa del Señor. Seguramente, Señor, hay papás que están luchando, mamás que están luchando con jóvenes que quizás están dando un paso al lado en relación a su fe. Yo te pido que nos des estrategias y que los papás puedan recuperar el corazón de sus hijos y puedan volverlos a encauzar en el nombre de Jesús. Y nosotros consagramos nuestras casas y nuestras familias a tus propósitos eternos. Entréguele allí su casa, entréguele allí sus hijos, si es su caso, sus nietos. Entrégueselo al Señor, conságrelos a Él y declare lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Me comprometo, Señor, a ser un sacerdote que pueda dejar un legado espiritual sobre mis generaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.